pues terrible, catastrófico, pero hipotéticamente le pregunto, ministro, si sigue haciendo sol, si sigue la sequía, como ha seguido, porque usted me está diciendo la semana pasada se agravó la cosa, si eventualmente no llueve, yo también creo aquí que va a llover, creo que las lluvias fuertes serán desde finales de abril, pero de aquí a que lleguen, de aquí a que comience a llenarse los embalses, si bajamos del 27, ¿ustedes han contemplado la opción del apagón? Nosotros, eso está diseñado, simulado, y hay unas características de lo que esa condición traería, de cómo tendrían que darse algunas restricciones de demanda, pero insisto en esta tarea porque es importante que el país nos acompañe en esto. Lo que tenemos que hacer en las 2 semanas es no bajar esos 2 puntos y no llegar a una condición crítica en el país, y tenemos todas las medidas y creemos que tenemos todas las condiciones para no tener que llegar a esa condición crítica. Claro, pero ¿y cómo hacemos para no bajar esos 2 puntos que nos faltan, que nos alejan del 27%, ministro? Ya tenemos en marcha la medida de toda la capacidad térmica, sí. Ya tenemos en marcha a partir de hoy toda la capacidad renovable. Además de eso, justamente ayer, hoy, el fin de semana, hicimos el PMU de energía. Ahora al terminar esta llamada tenemos nuevamente PMU de energía y hemos visitado los embalses. Algunos nos ofrecen todavía algo de capacidad, cada uno de los embalses tiene una condición distinta, y hay 2 de los embalses o digamos de ciclos de agua más importantes para energía, que son el que está en Guatapé y Pagua, aquí alrededor de Cundinamarca, que tienen abastecimiento para unos 50 días. Con el agua que tenemos guardada en estos embalses de alta regulación o de alta capacidad, más a las otras medidas que hemos venido tomando, más la insistencia y el apoyo de los medios, de la industria, del comercio, disminuyendo los consumos, creemos que podemos superar estas 2 semanas y no llegar a la condición crítica. Ministro, ese es todo el trabajo que estamos haciendo. A propósito de eso le quería preguntar, porque claro, si no hay oferta, pues lo lógico es achicar la demanda. ¿Por qué el gobierno apenas ayer comenzó una campaña, cierra la llave y apaga la luz? ¿Por qué no ha habido campañas para desincentivar el consumo de energía en Colombia, ministro? Nosotros instalamos el PMU de energía en marzo del 2023. Hemos hecho al momento 24 sesiones y precisamente toda la preparación que tenemos y que nos ha permitido llegar a esta condición crítica y estarla superando, mientras incluso hay en la vecindad países que no han logrado superar esta condición, se debe a la preparación y a medidas que hemos adoptado. Incluso ustedes recordarán que el año pasado, en noviembre, nos visitó el expresidente Lasso a pedirnos que siguiéramos vendiendo energía a Ecuador. Nosotros limitamos desde el año pasado la venta de energía a Ecuador para tener embalses suficientes que nos permitieran superar esta condición. Entonces, hemos tenido toda la preparación, más de 24 sesiones, y dentro de esas decisiones y dentro de esas medidas hemos tenido una campaña de ahorro de agua desde octubre del año pasado. Nosotros hemos tenido campañas. ¿Cuál es la campaña, ministro? Porque yo no la he visto, usted me disculpa, pero apenas ayer me entero, ayer, un día antes de llegar al 29%, apenas ayer el gobierno comenzó la campaña. ¿Cuál es la otra campaña? ¿Dónde está la campaña? ¿Dónde la hicieron? Sí, ahí tenemos las cifras, te puedo enviar las estadísticas de aeropuertos, terminales, cinemas, televisión, redes sociales. Hemos invertido unos recursos muy importantes en esas campañas de difusión. Cuando instalamos el PMU y se declara el fenómeno del niño, lanzamos con la ministra Susana la campaña El fenómeno del niño no es un juego, y ahí hemos estado desarrollando toda la campaña. Por supuesto, y ustedes que son mucho más conocedores sabrán que en comunicación nada es suficiente, y por supuesto, tal vez muchas de estas campañas pasaron desapercibidas cuando no se tenía alarmas o no teníamos esta situación de contingencia. Pero las campañas vienen en desarrollo desde el año pasado. Lo que hemos hecho... Pero ministro, esas campañas de las que usted está hablando son campañas para ahorrar agua, no para ahorrar luz. No, son las campañas de ahorro de energía y agua. Te las puedo enviar, incluso han rotado en sus medios de comunicación desde el año pasado. Y entonces, ministro, si hubo, vale, de acuerdo. Entonces, no las conocí yo, es culpa mía. Pero, ministro, ¿y entonces por qué no dieron resultado? Porque no se ahorró agua hasta ayer, no se ahorró ni agua ni luz. No ha bajado la demanda de agua. Y son ustedes los que saben más del tema. Todas estas campañas tienen momentos, tienen criterios, tienen concepciones. La campaña la hemos desarrollado. Ahora, ¿qué es lo que estamos en la situación de estas 2 semanas en las que ese ahorro va a ser mucho más importante? Y lo que estamos haciendo es
redoblar esfuerzos para garantizar que estas semanas que son trascendentales las podamos superar. Sí, ministro. ¿Y cuál es el incentivo económico que se ofreció en esas campañas para quien ahorrara energía y qué es lo que dicen todos los expertos del sector eléctrico, qué es lo que se debe hacer y lo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos en el fenómeno del Niño del año 2015-2016 cuando se le pagaba a la gente 450 pesos por kilovatio hora ahorrado? Aquí, ¿de cuánto es ese incentivo económico que se ha promovido en estas campañas? Lo que se les olvida contar a quienes han hablado de estas campañas es que esas campañas dejaron una deuda que se transmitió luego a las facturas, a las tarifas, porque en su momento ese mecanismo lo que llevó es que fuera más gente la que ahorraba que la que se penalizaba, y eso dejó casi 1 billón de pesos de deuda que luego se convirtieron en aumentos de tarifas. Por lo tanto, nosotros estamos transitando otro camino y estamos tomando otras medidas, especialmente con grandes consumidores. Tenemos en el país capacidad de generación, autogeneración en grandes consumidores, industrias, centros comerciales, en otras instancias, comercio, empresas que tienen la capacidad de generar, y estamos desarrollando incentivos para que se desconecten y trabajen con su propia generación. Esas son las cosas que también hay que contarle al país de lo que el pasado ha ocurrido. Claro, ministro, usted tiene razón. Claro que los incentivos tienen un costo. Usted nos dice fue 1 billón de pesos. Quisiera preguntarle, ¿el gobierno hizo la evaluación? ¿Es mejor ahorrarse ese 1 billón de pesos y arriesgarnos al apagón? ¿Es lo que usted nos está diciendo? No nos estamos arriesgando al apagón por esa consideración. Hemos desarrollado otras medidas que sean complementarias, que no nos lleven a esa situación y que sean más efectivas en términos de lo que es el consumo. Los mayores problemas que tenemos pues también son los grandes consumidores, industriales, comercio, y pues eso es lo que buscamos, que tengamos rápidamente unos ahorros en el consumo, especialmente aquellos que son grandes consumidores. Ministro, ¿en qué momento, en qué nivel de los embalses el gobierno estaría pensando en aplicar el estatuto de desabastecimiento o el estatuto de racionamiento, que son herramientas urgentes cuando se presentan situaciones emergentes y difíciles? El 27%, que es lo que ha conocido todo el país, y por eso todo lo que hemos venido trabajando es para mantenernos por encima de ese nivel crítico, el 27%. 27%. Ministro, XM ya les propuso, les planteó cuál sería el mecanismo, es decir, hay que empezar eventualmente, esto hay que empezar a mirarlo porque esperamos que no lleguemos a esto, el gobierno dice que no vamos a llegar y todos de verdad confiamos en que no ocurra. Pero si existe esa posibilidad en el panorama, así sea mínima, XM ya les planteó cuál sería la primera demanda que se cortaría, es decir, ¿en dónde empezaría eventualmente el corte de energía, el racionamiento? ¿Sería sector industrial? ¿Sería sector comercial? Es decir, ¿cómo sería esa hoja de ruta en caso de que bajemos del 27%? Hay un estatuto de riesgo eléctrico. Precisamente al terminar esta llamada tenemos el PMU de energía para revisar todas las condiciones, cómo van nuestras variables, pero insisto, porque esto es muy importante que el país lo sepa, que estamos trabajando es para no llegar a esa condición. Al momento de llegar a esa condición hay unos criterios, y uno de los primeros que tendría que actuar es el sector industrial, especialmente Ecopetrol con reducción de producción, de tal manera que pues estamos haciendo todo lo necesario para que no tengamos esa condición y que al contrario, por ejemplo, a través de Ecopetrol podamos poner gas disponible en estas 2 semanas y podamos llegar a superar la condición. ¿Y ese eventual racionamiento o ese primer corte para Ecopetrol y el sector industrial sería de cuántas horas diarias, ministro? No estamos considerando racionamiento. Te digo, el plan de trabajo y mi misión, y estoy concentrado en este momento en no llegar al 27%. No, yo sé, ministro, yo sé porque me lo ha dicho de todas las maneras posibles y yo estoy entendiendo el mensaje, que están intentando de todas las maneras posibles que no haya racionamiento, pero si hipotéticamente lo hay, y dice usted, el primer turno sería para sector industrial y particularmente Ecopetrol. Sí, eso tendrá que decirlo ya el estatuto de racionamiento, las medidas que se tendrán que adoptar con XM, que es el administrador del sistema, y entonces eso tendrá que tener su propio plan de acuerdo a las condiciones. Nosotros en estas 2 semanas que vienen, ustedes ya lo han visto también, se empiezan a instalar lluvias y eso nos hace ver que no solo no es necesaria una medida de racionamiento, que no vamos a llegar a esa condición,
sino que eventualmente en un escenario de esos no tendríamos unas condiciones críticas si estamos teniendo lluvias a la vez. La posibilidad de un racionamiento para el sector residencial, como ocurrió en el año 92, hace ya 32 años, ministro, ¿esa la tienen lejana pero contemplada? No estamos considerando un racionamiento. Para el sector residencial no. Para ninguno, insisto. No, pero ministro, nos acaba de decir que eventualmente, y esto está en el panorama, si llegamos al 27%, hay un plan y un estatuto de desabastecimiento, y lo primero que habría que hacer es recortar el suministro o racionar el suministro en industrias y particularmente en Ecopetrol. Entiendo que el mensaje para la gente es, no estamos pensando en un racionamiento, pero el gobierno debe tener sobre la mesa todos los escenarios posibles. A eso van las preguntas. Y eso es lo que hacemos con XM, con el PMO de energía, y lo que les insisto es que eso tiene unas condiciones técnicas que tendrá que ser analizada en el momento de cómo estén las características de nuestro sistema energético nacional. Sí, pero es que como no podemos quedarnos sentados a esperar a que llueva según lo que quiera San Pedro, ministro, hay que pensar en esos escenarios. Si el recorte no es por usuarios residenciales o por usuarios industriales, ¿sería ese recorte, ese racionamiento de energía por regiones, pensando puntualmente, por ejemplo, en el oriente del país, en donde hoy los embalses están apenas al 10%? Como no estamos sentados esperando lluvias, lo que estamos trabajando es que no lleguemos al 27%, poner toda la capacidad de energía en funcionamiento. Tenemos ya la capacidad térmica renovable y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, como dependemos de las lluvias, ¿qué le dicen a usted esos escenarios en los que están trabajando sobre el tema de lluvias? ¿Qué tan fuerte vamos a tener el invierno o la lluvia, la temporada de lluvias que viene? La primera fase en la previsión climática es que se viene un periodo de neutralidad mientras se supera el fenómeno del Niño y luego se instala de lleno el fenómeno de la Niña. Entonces, el primer periodo van a ser lluvias débiles mientras estamos en una neutralidad y luego vendrán las lluvias más fuertes. Lo que nos dicen los modelos semanales que nos está entregando el IDEAM es que ya a partir de finalizando esta semana, hoy, mañana, empieza un régimen de lluvias que paulatinamente, mientras se instala el fenómeno de la Niña, van a ser más intensos. ¿Y la temporada de lluvia sería más hacia mayo? Estamos esperando igual con el seguimiento semanal cómo se instala, pero sería en mayo, junio, que estaría ya instalado el fenómeno de la Niña y tendríamos las lluvias más intensas en el país, que de hecho hay que prepararnos para ellas. Sí, ministro, ¿y el año entrante vamos a tener el mismo problema? Las condiciones climáticas que son variables, por ejemplo, nosotros el último Niño más intenso lo habíamos tenido en el 2016. Las condiciones climáticas, pues hay que hacerle seguimiento por las variaciones que tiene especialmente la temperatura en el mar, pero indudablemente todo esto se está desarrollando en el marco de la emergencia climática y vamos a tener que prepararnos cada vez más a condiciones extremas, tanto de lluvia como de sequía, y pues justamente en eso consiste la transición energética, que adecuemos nuestros sistemas de energía, incluso con lo que está pasando en Bogotá, pues temas de abastecimiento de agua ante una emergencia climática que es una realidad y que ya todos y todas estamos viviendo. A propósito, ¿a usted, ministro, no le parece una gran paradoja que hoy nos están salvando las térmicas que operan con carbón y gas? No, no es una paradoja, es la demostración de la necesidad de acelerar la transición energética, porque justamente eso es la palabra transición, es un proceso de transformación y justamente lo que nos está llevando a esta situación climática son los gases de efecto invernadero. No, en la medida que mantengamos ese ritmo. La paradoja es que estos son los combustibles de los que el gobierno, el presidente Petro, usted pues denostan o desprecian o critican todos los días. No, yo no desprecio. De hecho, lo que estamos haciendo es la transición. Esa es la tarea. Y una transición es un proceso. Y nosotros hoy trabajamos con la capacidad instalada para entregarle al país la seguridad energética que se necesita y trabajamos en ese proceso para entregar al país en el mediano y largo plazo la energía que el futuro del mundo en cambio climático requiere. Sí. Ministro, hay dos resoluciones hablando de térmicas, dos circulares realmente firmadas por usted el 12 de abril, el mismo día. Y una pareciera estar moderando lo que dice la otra. En la primera ustedes señalan desde el ministerio que las térmicas no están entregando la máxima capacidad de generación y luego parecieran rectificar y lo que piden es que sigan generando el máximo de capacidad. Hoy,
¿Cuál es la realidad sobre las térmicas y por qué esos dos papeles distintos el mismo día frente a instrucciones al Centro Nacional del Despacho? En la resolución que emitimos, nosotros lo que consideramos es que, de acuerdo a las características de operación del sistema, ustedes saben, hay un mercado de energía en el país, entonces lo que estamos haciendo es forzar un poco el mercado para que tengamos entregando al sistema toda la energía disponible. Lo que se hace a través de las resoluciones es, a través de la simulación, es poder obligar en la semana toda la capacidad que podamos. Entonces no hay un cambio subjetivo, sino es un cambio objetivo de la ingeniería para saber qué energía estamos necesitando. Hoy tenemos toda la capacidad térmica en funcionamiento y hemos limitado a cero la exportación de energía a Ecuador. Ministro, ¿por qué ha sido tan difícil durante este gobierno tener una comisión reguladora de energía y gas, una CREG, estable? Porque nombran unos encargados, después terminan sus periodos, quedan sin quórum por unos meses, después vuelve a haber quórum, después no vuelve a haber quórum, y hay una inestabilidad tremenda en esta institución que es muy importante para el sector energético. Yo creo que es el momento de discutir lo que significa expertos, porque aquí hay dos circunstancias. Primero, esa inestabilidad viene de tiempo atrás. Ustedes recordarán que los comisionados de la CRE que dejó el gobierno de Duque, 3 de ellos no cumplieron requisitos y también tuvieron que salir. De hecho, hubo demandas, instancias judiciales que así lo determinaron. Y eso tiene que ver con cómo es la concepción de la experticia requerida en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que adoptar hacia adelante como una reflexión y una transformación. Porque hoy con los requisitos que se piden hemos llegado a ese nivel de experticia y de inhabilidades que es muy complejo cumplirlas, pero además sumándole una característica, y es que con todo lo que ha pesado en temas de tarifas, lo que buscamos es una CREG que sea independiente, que sea capaz de afrontar estos retos de la transición. Y los requisitos que exige solo se logran o en un gobierno o en una empresa. Y ahí vienen las puertas giratorias y cosas que han pasado, pero, ministro, aquí y en el mundo. ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿A qué requisito se refiere usted para llegar a la CREG? ¿Cuál ha sido la talanquera, el obstáculo para conseguir gente? 6 años de encargos directivos del sector energía. Esos 6 años de cargos directivos en el sector energía son un gobierno o una empresa. Y obviamente lo que nosotros buscamos es que el ente regulador no sea capturado por el mercado como ocurrió en otros países y como ha ocurrido en el país, y eso explica también la situación tarifaria que hemos vivido. Sí, ¿y a usted le parece que una experiencia de 6 años en el sector directivo significa que están capturados? No, eso es la experiencia. Sí. La captura es otra cosa y son los hechos. ¿Cómo llegamos a esta situación de tarifas? ¿Cuáles fueron las decisiones que en el pasado se adoptaron, cargándole todo el peso de los costos ineficientes del sistema a los usuarios? ¿Qué ocurrió para que transitáramos por esa ruta? Eso es lo que debemos preguntarnos. Pues, ministro, lo que ocurrió es que hemos logrado construir un sistema sólido que nos evitó llegar a lo que estamos hoy, hablando de racionamiento. En 32 años, por cuenta de manejar bien el sector eléctrico, con esos expertos, con esos técnicos, es que tenemos un sistema sólido. Eso es ingeniería, y yo te estoy hablando del otro tema que es la regulación. En términos de la regulación, hoy tenemos una crisis de tarifas, que es distinto. El sistema, y yo lo conozco a la perfección, los modelos de los embalses, el sistema energético nacional, cargo por confiabilidad, todos los mecanismos que se han desarrollado en el país. De lo otro que estamos hablando es de la captura del mercado y el funcionamiento del mercado eléctrico, que es una discusión económica y una discusión regulatoria. ¿Y cómo llegamos a esas situaciones? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y cómo prevenimos que hacia el futuro no se siga presentando. Pero, ministro, ¿y eso qué tiene que ver con la CREG? Con las personas que llegan a la CREG. Pues que ahí se toman esas decisiones y que en el pasado ahí se tomaron esas decisiones para cargarle, por ejemplo, las pérdidas a las facturas de la gente en el Caribe. Bueno, no, lo del Caribe también pasa por la corrupción de Electricaribe. Precisamente, ¿y cómo se tomaron esas medidas? ¿Dónde se tomaron esas medidas? Sí, pero... En la regulación. Sí. No, las medidas se tomaron en unos funcionarios, en unos señores corruptos que manejaban el negocio en Electricaribe. No, es decir, que yo sepa, nadie de la CREG está acusado de corrupción, ministro. Que yo sepa tampoco, pero lo que tenemos que revisar cuáles fueron las medidas que, por ejemplo, se adoptaron en su momento cuando se entregó Electricaribe, ese mercado, a otras empresas y se cargaron las pérdidas a los usuarios. Hubo una sí, pero lo que quiero decir, ¿y usted cree que esa culpa de lo que pasó en Electricaribe es de funcionarios públicos?
No, yo no creo que sea funcionarios públicos. El tema de Electricaribe es uno de los grandes robos del país, porque incluso antes de Electricaribe hay otros antecedentes de otras empresas, que es un problema estructural de la energía en el Caribe, que tiene que ser resuelto de otra manera. Pero lo que quiero entender es cómo lo está analizando usted. ¿Usted cree que fueron funcionarios en la CREG los que llevaron a la situación en Electricaribe? Por supuesto que no. Electricaribe es una empresa que operó y que dejó de hacer las inversiones por décadas en la infraestructura del Caribe y que luego fueron sacando su capital, y ahí tenemos pleitos que pasaron y deudas que le quedaron al país. A Electricaribe se le entregaron 4 COMPES que suman más de 5 billones, y luego cuando sale a operación se hizo cargo el Estado casi de 12 billones. Entonces hay unas situaciones de fondo que tienen que ver con otras discusiones. Sí. No tengo ninguna duda que de lo de Electricaribe es una mala experiencia. ¿Y es Electricaribe el que nos está llevando al racionamiento hoy, ministro? No, eso es Néstor, eso es una empresa comercializadora. Sí, ¿Tú lo sabes? Yo lo sé, que ellos son distribuidores de energía. Entonces no tiene nada que ver con esta situación, porque estamos hablando de generación de energía. Fíjese que le pregunta a Víctor por qué no llenaron las vacantes en la CREG. Y usted dice, porque es que no hay gente. Así llegamos a Electricaribe, porque no hay gente, porque el regulador lo secuestraron, lo capturaron los privados. Eso es lo que usted nos acaba de decir, hasta donde le entiendo, ¿verdad? Ninguna de las palabras que tú estás diciendo la ha mencionado, porque lo que yo te estoy diciendo es, creo que es el momento, y repito, puedes escuchar luego esta entrevista, lo que yo creo es que es el momento de reflexionar lo que significa ser experto, y que tengamos entonces una valoración de cómo usted me habló de la captura del regulador. Listo, son dos cosas distintas. Una, ¿por qué no se han llenado al momento? Yo digo, hay una reflexión de fondo que tenemos que hacer, y te repito las palabras, es el momento de discutir qué es ser experto y cuáles son las necesidades del país en el planeamiento energético hacia el futuro, considerando esta crisis climática, considerando la transición energética. Es una reflexión de fondo que implicará reformas estructurales. Me parece muy interesante. De otra parte, eso de fondo me parece. Pero ser experto, por ejemplo, ministro, ¿es llevar a una filósofa a ser ministra de Minas? Yo creo que hay una discusión sobre la experticia. Yo vi un titular, no recuerdo de quién, de que se querían llenar de profesores la CREG. Y yo soy profesor y estoy como ministro, y no sé si tienen algo contra los profesores maestros de este país, pero los maestros también tenemos experticia. Entonces esa es la discusión que tenemos que dar como país, especialmente cuando lo que queremos afrontar es una crisis climática y una transición energética justa como la que estamos planeando. Sí, lo que pasa es que la CREG está hecha como un órgano asesor del presidente de la República, eminentemente con técnicos conocedores. En el caso de la CREG hablo porque también está la CRA, pero en el caso de la CREG con expertos en el sector energético. Y esa experiencia, lo dice usted, efectivamente, o se logra en la empresa privada o se logra trabajando en el gobierno, en el Ministerio de Minas o en entidades vinculadas con el sector energético. El gobierno, ¿por qué en medio de esta coyuntura decidió emprender la búsqueda de expertos que estuvieran por fuera de la empresa privada? Es decir, teniendo la situación difícil, apremiante de lo que está pasando en el sector, ¿por qué el gobierno no acogió a los expertos que vienen de la empresa privada? Es decir, ¿estuvo por encima la ideología a la necesidad técnica de solucionar líos que tiene hoy el sistema energético en Colombia? Son varias cosas para dejar absolutamente claros los temas. Primero, sobre el nivel de experticia, yo les voy a dar una reflexión. Tenemos doctorantes, doctorados, expertos en regulación energética que han estudiado en las mejores universidades del mundo, pero no tienen la experiencia en Colombia. Porque son teóricos. Son expertos, no, y han trabajado en entes reguladores en otras partes. ¿Son expertos? ¿No son expertos? Esas son las cosas que tenemos que ir transformando de fondo, que no tienen que ver con la coyuntura. En términos de la coyuntura, segundo, nosotros de las más de 50 acciones que hemos tomado en el PMU de la energía, la mayoría de esas acciones, en un 90%, obedecen a condiciones técnicas, operativas, revisar las plantas, los mantenimientos, los niveles de los embalses, los monitoreos y las simulaciones de cada uno de los criterios y las variables eléctricas del sistema, y las necesidades regulatorias que hemos tenido que tomar. Ahí están las actas, más de 24 sesiones en año y medio casi de operación del PMU de energía, han sido adoptadas por la CREG. Hemos emitido cerca de 10
resoluciones de la CREC para afrontar el fenómeno del Niño y no ha dejado de operar en términos de lo que hemos necesitado en esa tarea. Desde diciembre, enero se emitieron resoluciones desde la CREC para prepararnos hacia el fenómeno del Niño. Tercero, sobre los nombramientos. La tarea que tenemos es completar la CREC, pero sí hemos incluido, y no es un tema ideológico, es un tema de funcionario público, de una tarea constitucional de garantizar que el mercado no capture al ente regulador. Sí, ministro, sobre eso le quiero hacer la última pregunta. Yo creo que usted está planteando un debate muy interesante. Usted acaba de nombrar en la CREC al doctor Juan Camilo Vallejo, ¿cierto? No, yo no nombraba a Juan Camilo Vallejo. Bueno, ¿el gobierno no nombró a Juan Camilo Vallejo? No, señor. ¿Cómo que lo designó como comisionado de la CREC? ¿Cómo que no está nombrado comisionado de la CREC? No está nombrado comisionado de la CREC. Entonces ¿a qué lo llevaron a la CREC? Pero se publicó hoja de vida. Sí, pero se publicó hoja de vida, como se publican otras hojas de vida, pero en el momento él no está nombrado en la CREC. Ah, ¿no lo van a nombrar? ¿Es lo que usted me dice? En el momento no está nombrado. Tenemos operando la CREC, tenemos 4 comisionados, hemos venido trabajando. El sábado pasado hicimos sesión, adoptamos medidas justamente en temas tarifarios del mercado de energía y ahí estamos trabajando. Pero hoy tenemos nuevamente sesiones. Para no cometer imprecisiones, ministro, el gobierno publicó la hoja de vida, supuse que era un hecho el nombramiento del doctor Vallejo como comisionado de la CREC. Pues cuando uno le publica la hoja de vida es porque no está listo para comentar, pero está para comentarios. Es decir, sí, en cualquier momento... Ustedes recordarán que a mí me publicaron hoja de vida para ser presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero eso después tuvo sus demoras por diferentes circunstancias. Entonces, pues ustedes lo conocen en términos de función pública y de criterios administrativos, bueno, pues es el nombramiento. Dicho que no es inminente, le hago un comentario porque usted me está hablando de captura del regulador, que es la expresión que usted utilizó. El doctor Vallejo, propuesto para llegar a esta CREC, viene del Fondo de Energías No Convencionales, ¿cierto? De energías renovables. ¿Cierto? Sí. Que es donde le dieron los contratos a don Euclides Torres, ¿cierto? No. ¿Cómo no? No, pues nosotros hemos hecho toda la investigación, no hay ningún proceso, de hecho tiene una investigación en este momento en curso por la Contraloría y no hay ninguna asignación a dedo de ningún tipo de contrato y ahí pues está en curso y todas las garantías para que las investigaciones así lo definan. Sí, yo tengo entendido que no son uno, que son varios contratos para la construcción de paneles solares. Ministro, tengo en mis manos un contrato de 17 páginas firmado por el doctor Juan Camilo Vallejo Lorza, director ejecutivo de FENOGE, el pasado, le voy a dar la fecha exacta de este documento. Este documento es del 31 de enero del 2024. Comunicación de aceptación de oferta, invitación abierta número 014 de 2023. Y la empresa beneficiaria es Unión Temporal Energisa, conformada por Iluminación Moderna de Colombia SAS, Enetel SAS y Enecon SAS, que es de Euclides que al final Torres. es de Euclides Torres. ¿Eso no es cierto, ministro? No, lo que yo les estoy diciendo, todas las entidades, todo tipo de funcionario tiene que tener un manual de contratación. En este fondo hay 3 niveles de contratación: contratación cerrada, contratación abierta. Lo que hemos estado verificando es el cumplimiento de todos los requisitos de la contratación. Esos contratos han cumplido con todos los requisitos de la contratación. Ah, no, ministro, todos. Lo que usted llama captura del regulador, todo ha sido legal también, ministro. Y entonces usted me dice, es que los señores de la CREC han sido capturados, el regulador, la CREC, ha sido capturado por el sector privado. Y yo le estoy diciendo, y ustedes en el gobierno van a llevar al señor Vallejo, que le acaba de dar un contrato de 90.000 millones de pesos al señor Euclides Torres. ¿Eso no es captura? ¿O es diferente a lo que pasó en el pasado? Estamos hablando del ente regulador, una cosa, y otra cosa es una entidad. Una entidad tiene un manual de contratación, tiene que apegarse a unos requisitos técnicos, hay un comité de contratación, todo eso se le ha hecho un seguimiento y hemos venido verificando el cumplimiento de todas las condiciones en la legalidad. Yo no puedo inventar ningún incumplimiento de requisitos cuando no lo hay, eso es lo que uno tiene que verificar. Y el otro tema es un tema de la regulación energética del país, que tiene que ver con una decisión de política y de planeamiento energético. Y lo que nosotros hemos encontrado con la historia
de la situación energética del país, es que hay una situación que debemos prevenir y es que el ente regulador no sea capturado por el mercado. Y eso se hace aquí, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Y es que Euclides Torres es diferente a los otros privados, ministro? No, señor, yo primero no tengo nada que ver, no conozco, no tengo información de que eso sea así. Estamos en una investigación interna y lo que les puedo decir es que no hay una asignación de ningún contrato, hay unos procedimientos internos que se han venido verificando y que en el marco del libre mercado, de la competencia, de los procedimientos, los contratos que han sido asignados han estado en debida forma. Es que usted me dice captura del regulador, que es un hecho de corrupción política, que es cuando el regulador, que está creado para defender el interés general, termina favoreciendo unos intereses particulares. Y le estoy diciendo, y ustedes llevan al señor Vallejo, a quien yo no tengo el gusto de conocer, que le ha dado negocios a dedo al señor Euclides Torres porque financió la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces no entiendo muy bien al final lo que me parece a mí, ministro, muy respetuosamente, una contradicción. Pues lo que estás diciendo es falso, en todas sus palabras. No hemos dado contratos para ningún clan. Hay unos procedimientos que se han cumplido, que están apegados a la norma. No hay un nombramiento en este momento en la CREC del ingeniero Vallejo. Entonces, pues todo lo que estás armando es un titular, pero no tiene nada que ver con la realidad. No, el titular no lo estoy armando yo, ministro. El gobierno, usted publicó la hoja de vida del señor Vallejo para llegar a la CREC. Y tengo los contratos, así como usted me va a mandar unos documentos, yo le mando los otros, los contratos que el gobierno le ha dado al señor Torres. No a un clan, al señor Torres. Eso es materia de investigación y hasta que eso avance, pues lo podremos decir. Yo, hasta el momento, como responsable de este sector, lo que hemos hecho es la investigación de los procedimientos, de la legalidad de esos contratos, y eso es lo que le puedo decir al país. Dar contratos a dedo es legal, ministro, sí, si usted me lo quiere poner de esa manera. Lo que pasa es que ahí hay una contradicción, no es incluso. No es legal y no ha pasado. No, pues la ley permite contratos en unos casos específicos como el que hace Genove. Estos son paneles solares. Claro. Que el señor va a levantar, Ministro, pues, sí. ¿Quién recomendó a Juan Camilo Vallejo para la CREC? ¿Quién pasó la hoja de vida del señor Vallejo para la CREC? No tengo esa información porque pues en esta búsqueda que tenemos de los comisionados de regulación, pues hemos recibido, yo he entrevistado a muchísima gente, he entrevistado más de 20. Pero es decir, en la carta que usted le envía a la Procuraduría, le dice que usted justamente es el encargado de hacer la selección y que envía los perfiles a la presidencia de la República. ¿Quién en presidencia? No, eso no está en mis funciones. Pero eso dice la carta, le leo la carta que usted le mandó a la Procuraduría. Usted dice que usted... Sí, ¿qué es lo que hemos hecho? Por eso. Entonces le pregunto, ustedes seleccionan la hoja de vida de Juan Camilo Vallejo, la envían a la presidencia. En presidencia, ¿quién se encarga de aceptar o no el nombre de Juan Camilo Vallejo, ministro? Nosotros hemos enviado el paquete de hojas de vida y todas son analizadas, las que yo he venido evidenciando, las que hemos venido encontrando, y allá en presidencia pues se determina el cumplimiento de los requisitos, todos los temas técnicos, el cumplimiento y no caer en inhabilidades, todo eso se verifica en presidencia. Vale. Es el ministro de Minas, el ministro Andrés Camacho. Sé que tiene que irse a una reunión para atender todos estos temas, ministro. Le agradezco en el alma estos minutos, le deseo un feliz día y mucha suerte, ministro, manejando esta situación. Muchísimas gracias y pues también decirle al país que con la voluntad de todos y todas vamos a salir de esta contingencia y vamos a superar el fenómeno del niño. Sí, señor, yo espero lo mismo. Gracias, ministro, feliz día. Muchísimas gracias. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, esta mañana hablando de racionamiento. Calle 26, Avenida El Dorado, afortunadamente habilitada, después de la increíble batalla campal de anoche, que se prolongó por 7 horas, de un enfrentamiento inédito a palos, a correazos, entre taxistas y motociclistas. Los primeros protestando por las aplicaciones de transporte y los segundos que usan los moteros, los motociclistas que usan esas aplicaciones, llegaron allí a enfrentarse y terminaron a palos, a golpes, con agresiones muy profundas y con la intervención del antiguo ESMAD, primeros gestores de convivencia de la alcaldía, que también salieron
pagando los platos rotos. Originalmente la pelea era de los taxistas que salieron a protestar por enésima vez en contra de esas aplicaciones de Uber, de Didi y de Pickup. Y los de las motos se les enfrentaron alegando, porque ellos las usan, el derecho a trabajo. Y se enfrentaron a la colombiana a golpes y a totazos y a coñazos, exigiendo a los motociclistas que lo dejaran pasar y defendiendo las aplicaciones. Se están cumpliendo los primeros 15 días de las intervenciones forzadas de la Superintendencia de Salud a las EPS Sanitas y Nueva EPS. 15 días desde que fueron designados agentes interventores para definir el rumbo de la salud de 5,7 y de 11 millones de afiliados respectivamente. Tal es la magnitud que en la EPS mixta, que es Nueva EPS, el gobierno es el socio mayoritario, el nuevo interventor sabe que, comillas, si Nueva EPS cae, todo el sistema se cae con ella, lo aseguró Julio Rincón en una entrevista al periódico El Tiempo, en el que, cuestionado por su perfil, si era o no el adecuado para manejar la EPS, dice que la orden del gobierno es salvarla como de lugar. Le anuncia al país que esa EPS irá a un modelo de atención primaria, al fortalecimiento de la medicina general y al acceso a la salud lo más cerca posible de donde viva el afiliado. Se compromete también a bajar el número de tutelas y quejas, claro, a saldar las deudas con el sistema, aunque no se sabe de dónde saldrá la plata si la UPC es la misma que no le alcanzó a Aldo Cadena, puesto por el gobierno para resolver la crisis en Nueva EPS. A todos ustedes, los amigos que están con nosotros en Blue Radio, aquí en nuestro canal de YouTube, quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man está vivo y está contigo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Va a ser el 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Auditorio José Asunción Silva. Allí estaré compartiendo, conversando con ustedes y firmando los libros. Oye, los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto. Y recuerden que siempre estamos en Blue, porque en Blue la radio se ve. Si usted tiene la expectativa de pensionarse, lo que va a haber es un modelo en el cual hasta 2.600.000 pesos, todos los que ganan ahí o cotizan hasta ahí, lo harán en Colpensiones, y de ahí en adelante será ahorro en un fondo privado. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 37 minutos. Esta mañana hay combates en el departamento del Cauca. Un soldado muerto, 3 heridos. Ya les vamos a ampliar esta, que es una noticia de última hora. Pero Néstor, antes de que usted pase a otro tema, señor, oyendo ahora al ministro Camacho, pues yo caigo ahí en algunas conclusiones. A ver, Felipe. 1, le meten mucha ideología a los temas. 2, tenemos que ponernos en modo rogativa para que llueva. Y 3, el prurito contra el sector privado, Néstor, es una cosa sorprendente. Ahora, la impresión que le da a uno es que el ministro pues está en el tema, ¿no? Es decir, sí, el ministro. Ahora, señor cada honor, o sea, Felipe, ¿no? Es cierto lo que usted llama rogativas, es cierto que estamos dependiendo de que llueva. Hoy nivel de los embalses 29. El ministro acaba de confirmar el límite es 27%. Así es. El ministro dijo una y otra vez, no vamos a llegar allá, tranquilos, que va a llover. Sí, es cierto, vienen aguaceros. Ayer el doctor Correa había sido mucho menos preciso. Ya hoy dijo el ministro, 27% es el límite en el que empezamos a aplicar el estatuto de racionamiento o estatuto de desabastecimiento. Néstor, señora, tengo entendido que en este momento está lloviendo en Chingaza, ¿no? Ha llovido, Néstor, Felipe, en este momento no. Ha llovido en las últimas horas un poquito en Chingaza, pero unas lloviznas. No cambian absolutamente nada. Chingaza está esta mañana. Claro. Pero debajo, Aurelio, por debajo al ritmo al que han caído los embalses en los últimos 3 días, los embalses para la generación de energía, si seguimos con ese ritmo, estaríamos hablando de que en 5 o 6 días llegaríamos a ese 27%. Es decir que el ministro se está jugando el pellejo aquí con estas declaraciones. Aquí, si llega a pasar algo y todos no rogando llueve, con él que no llueva. Llueve mañana no llueve el fin de semana, ya no estamos en modo rogativo, Felipe. Ya estamos en modo de rodillas. Esto ya toca con suplicio. Pues de la entrevista de la entrevista del ministro Camacho se sacan 2 cosas. Señor. 1,
pues por más idas y venidas y vueltas y revueltas alrededor del tema energético, estamos en manos de San Isidro Labrador. Sí, señor. Sí, estamos en manos de San Isidro Labrador, pero le quiero hacer una cosa, estuve revisando las rogativas que se le han hecho a San Isidro y vienen desde enero. O sea que San Isidro tampoco es que esté haciendo mucho milagro, pero estamos en manos de San Isidro y él dice que ha ido y que vuelta y que Ecuador y que... No, estamos en manos de San Isidro. Ahora, se puso muy liso cuando el tema de Juan Camilo Vallejo, digo muy liso porque así dicen en el campo, cuando el tema de Juan Camilo Vallejo como eventual miembro de la CREC. Juan Camilo Vallejo, y a mí me escribió en algunos twitters explicando cosas que son inexplicables. Por ejemplo, le dio un contrato a una de las firmas del clan de Euclides Torres. Se lo leyó para Ospina, instalar. sí, señor, se lo leyó Ospina. Sí, pero faltó una cosa, que el contrato de interventoría de ese mismo contrato también se lo dio a la firma de Euclides Torres. Y una última, Néstor, me demoro un minuto. Dejó firmado Vallejo una oferta aprobada por 98.000 millones de pesos para otro contrato a la firma de Euclides Torres. Oferta que Pablo Barrera, muy amigo del ministro Camacho, no quiso firmar y prefirió salirse del FENOGE. Renunció en Semana Santa. Sí, claro, renunció en Pero Semana de esto. Ese fondo FENOGE es el Fondo de Energías Convencionales y de Gestión Eficiente de la Energía, pero me da la impresión de que ese nombramiento en la CREG está tambaleando. El ministro dijo, eso parece, Néstor. Publicamos la hoja de vida, pero no necesariamente va a llegar allá. Se publicó como se publican muchas otras hojas de vida, etcétera. Eso no significa que se vaya a nombrar. Pero miren, Néstor, yo ayer estuve revisando información de autoridades meteorológicas de Estados Unidos, de Australia, etcétera, y hablando con algunas personas que saben de esto, y la impresión que me quedó es que de esto nos va a salvar la suerte, tanto de la crisis de los embalses del sistema energético como de los de agua, porque ya a partir incluso de hoy debería empezar a llover en el centro del país, en las zonas donde hay embalses. Eso no va a llenar los embalses, ni mañana vamos a estar completamente al otro lado, pero por lo menos se va a detener el ritmo de caída de los niveles de los embalses, o debería detenerse en las próximas semanas. Depende el nivel de las lluvias, porque si es como la de estos días, lo de hoy es una lloviznita. Mañana puede ser un aguacero un poquito mayor, y así vamos a estar unos días de lloviznitas y unos días de sol hasta que termine abril, y ahí sí comenzará. Estamos caminando en un borde muy delgado. Si llegara a fallar alguna de las variables, lamentablemente tendremos que vernos abocados a unos racionamientos que ya nos cuenta el ministro, por ejemplo, que empezarían por el sector industrial y particularmente por Ecopetrol. Ahí tenemos una clave de todo esto. Déjeme le hago una precisión ahí, pues boba, a Aurelio. Es que le está rogando al santo equivocado, porque la plegaria de San Isidro dice: San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Es al revés. Sí. No, por favor, no. Ese es el problema. Aurelio le ha estado poniendo. El problema es que le estamos haciendo la rogativa con el santo equivocado. Hay que cambiar. Alguien, Aurelio, ahora todo tiene sentido. Dejemos los rezos. Ahora sí ya entendemos por qué estamos en lo que estamos. Alguien me ayuda para identificar el santo al que toca rezarle. No es Aurelio San Isidro Labrador. No es el que tiene la llave de San la Pedro, pluma. ¿no? Es San Pedro. Es San Pedro. Mire, realmente las rogativas se hacen a Dios Padre, ¿verdad? A Él es al que se le pide que llueva. Estoy mirando las rogativas aquí en este momento. Va a salir como el ministro con la respuesta. No, aquí está la oración. Se le hacen si ya ni el Padre sabe, estamos enredados. El Papa Pablo V hace la oración y se pide al Dios de la vida para que llueva. Eso es. Y los campesinos le pedían a San Isidro, ya fuera para que dejara de llover o ya fuera para que lloviera. Para las tiene razón Aurelio también. Tiene razón Zuleta, y tiene razón. O sea, sí estamos en el santo queso. Estamos. Ustedes tanto que odian a ChatGPT, dice ChatGPT: el santo al que se le reza comúnmente para pedir lluvia es San Isidro Labrador. Claro, este santo es conocido por ser el patrón de los agricultores y se le invoca especialmente para solicitar la intervención divina en el clima que favorezca los cultivos. Que el ministro Pero entonces nos salvamos. Sí, a los dos. O sea, Aurelio preguntó al ChatGPT a San Isidro. No nos preocupemos de las pero que le rece a alguien. Tenemos que rezarle todos. No, al que porque además estamos todos en eso. Porque además todos dependemos de eso. Eso no es ningún descubrimiento, que dependemos del clima, de la naturaleza. Siempre lo hemos sabido. Y además es muy importante subrayar que los hechos de la naturaleza son inevitables
e irresistibles y también en mucho impredecibles. Sí y no, Héctor. Estábamos en teoría blindados para no depender del milagro de la lluvia. Y por eso creamos el sistema de térmicas, y por eso hicimos Hidroituango. No, a la naturaleza hay que ayudarle. Y la situación ha ido empeorando. Y en teoría y la situación ha ido empeorando por el cambio climático, que entre otras cosas nos hemos dedicado a negar en el último año y medio para llevarle la contraria al presidente Petro. Yo no sé usted si lo ha negado, yo no lo he negado. Esto no es de... El cambio climático no se lo inventó Petro, Héctor. Eso no se lo inventó Petro, y todos estábamos sensibilizados. Pero ¿por qué no despetrificamos la conversación, Héctor? No se lo inventó Petro, ya le contesto Felipe, pero digo, no se lo inventó Petro el cambio climático, pero y todos estábamos sensibilizados con el tema. Y dejamos de estarlo porque Petro lo asumió como una bandera. Entonces, para llevarle la contraria a Petro, decimos que eso es que importa. Nosotros no generamos tantos gases de efecto invernadero como los países del mundo, etcétera. Lo que sí depende del presidente es una respuesta del Estado en ese tema de las térmicas, en el tema de la CREC. Es que sobre la CREC yo quería hacerle un comentario. De incentivos, de hacer campañas. Señora. No, porque volviendo a la entrevista del ministro Camacho, él plantea el tema de la captura del mercado por parte de privados presentes en la CREC, y parece que se le olvidara al ministro Camacho que la CREC está conformada, entre otras cosas, también por funcionarios del Estado. La preside el ministro de Minas, está el ministro de Hacienda, debe participar el director de planeación y participa también el superintendente de subsidio, de servicios públicos. Entonces, ¿cuál es el temor de que personas que hayan adquirido experiencia, que puede ser en el sector público o en el privado, lleguen con su experticia a contribuir a una mirada integral con esos funcionarios de turno, porque deben sentarse a ir y solo pueden delegar a sus viceministros o a sus subdirectores, contribuyan a una mirada de largo plazo para la toma de decisiones en la regulación? Sí, el ministro utiliza una expresión que es captura del regulador. Y que por eso se han demorado tanto nombrando a los expertos. Pero los funcionarios también están sentados ahí y no fuera... Pero es que además, María Consuelo, Néstor, como si fuera tan fácil capturar al regulador, un mercado que además tiene cientos y cientos de actores, como si pudieran cartelizarse para ponerse de acuerdo y capturar al regulador. Mire, nada más en generación hay 79 agentes distintos, incluidas centrales térmicas e hidroeléctricas. Hay 1.600 empresas que cuentan con generación de energía propia. En distribuidoras y comercializadoras hay 130 empresas, según la CREC, que son las empresas de energía de cada ciudad o municipio, EPM Medellín, el GEP en Bogotá, la empresa de energía de Pereira en Pereira, la del Meta, la de Cundinamarca, en fin. El único sitio en donde hay monopolio es en la transmisión, que lo tiene ISA. Nadie más le puede competir a ISA. Pero el resto, eso es un mercado con cientos de actores que de ahí a que se pongan de acuerdo supuestamente para capturar al regulador. Digo, es de una locura. En la transmisión también está el Grupo de Energía de Bogotá, no solo ISA, incluso tal vez con un porcentaje más alto que el de ISA. Pero mire, Néstor, yo lo que sí creo es que el ministro y el gobierno han estado equivocados en este caso y en otros por razones ideológicas. Ellos tienen derecho a pensar eso, pero a mi modo de ver, es mi perspectiva, se equivocan, porque efectivamente el sistema de energía de Colombia es un sistema sólido que incluso ha exportado energía no solo al Ecuador, sino a países de Centroamérica, que ha soportado varios niños, como lo dijimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ha sido así un sistema tan fuerte? Porque ha sido buen negocio. Es que el gobierno, el presidente Petro, cree que la provisión de los servicios o la garantía de los derechos de las personas queda en malas manos si se le da a la empresa privada porque se vuelve en un negocio. Y resulta que es que a veces los negocios son los que garantizan eficientemente esa provisión de bienes y servicios públicos, porque se requieren incentivos económicos y el Estado es incapaz de hacerlo solo a pérdida. Ese es el punto. Y entonces ellos creen que el regulador se lo tomó los del negocio, etcétera. Y sí, efectivamente, las regulaciones han sido para que eso sea un gran negocio, no un buen negocio, sino un gran negocio, del cual, entre otras cosas, nos hemos servido los habitantes de Bogotá
y Medellín. Los dueños más grandes de las generadoras de Colombia son el distrito de Bogotá y el distrito de Medellín. Y nosotros allá en Medellín y acá en Bogotá hemos tenido relativamente bonanzas. Ahora, si nos comparamos con Cali, por ejemplo, que no participa en el negocio de energía, por la generación de energía, que es efectivamente un gran negocio y que necesitamos que cada vez sea mejor negocio, cierto, para que nunca se vaya. Héctor, y es cierto que aquí hay una cantidad de privados que se metieron al negocio de energía, porque pasamos por las que pasamos hace 30 y pico de años en el apagón, y entonces el gobierno comenzó a vender electrificadoras, se comenzaron a meter el sector privado, y el sector privado se mete, por supuesto, grandes. Y necesitamos más para que haya proyectos de generación alternativa, porque si no, el músculo del Estado no alcanza, y por eso es que necesitamos más proyectos y más generación. Mire, frente a este tema... Es cierto que hay sector privado, también es cierto que hay muchas empresas públicas vinculadas aquí. Está ISA, que es la gran empresa pública del sector de distribución, y está EPM, Néstor, pero fíjese, la energía de Bogotá, que es una empresa mixta. Hoy estamos por debajo de lo que deberíamos estar generando como país para poder entregar toda la energía que se necesita. Estamos 2,5 gigavatios por debajo, Néstor, por el retraso, entre otros, de los proyectos de energía eólica en La Guajira. Y a pesar de ese déficit, está funcionando el sistema y no hemos tenido apagón. Es decir, que Néstor, las evidencias controvierten el escenario catastrofista que plantea el ministro, que dice que ha sido todo un desastre y que nos ha traído a la situación actual. Álvaro, Néstor, es claro que tenemos un sistema de energía eficiente, que ha aguantado lo que acaba de decir Héctor, eso es indudable. Y eso se ha hecho a base de hacerlo buen negocio. Pero es función del Estado mirar no solamente la parte del negocio de los productores, sino a los usuarios. Los usuarios es buen negocio porque se están pagando altas tarifas, en algunas zonas del país altísimas. Es obligación de un gobierno ver cómo maneja ese tema. Una manera de manejarlo, muy importante, es vía regulación de tarifas. Entonces hay que ir a mirar al regulador. Es aquí y en cualquier parte. Es muy importante que los reguladores sean independientes. En el FDA gringo, por ejemplo, es pecado cuando se dice que un comisionado tiene algún vínculo con empresas vigiladas, por obvias razones. ¿Y aquí qué comisionado? Porque esa puerta que le pregunté al ministro. ¿Qué comisionado aquí tiene vínculos con alguna de las empresas? Vienen de empresas y van hacia empresas. Entonces, está bien tratar de hacer más independiente y más blindado el ente regulador, porque tenemos un problema grande de tarifas que nos olvida todo. Aquí estamos preocupadísimos por los ingresos de las empresas, pero eso es a punta del bolsillo de los pobres ciudadanos que en algunas zonas del país están pagando cifras absurdas, con un sufrimiento social enorme. Entonces hay que buscar cómo se reducen esas tarifas. Lo otro es permitir lo que hay en Colombia, que es lo de Europa, pero usar el mecanismo de Europa. Alemania, España, lo que han hecho es, como que con estas tarifas tan altas, las utilidades de esas empresas se han subido mucho, les han subido en respuesta mucho los impuestos. Esa es una buena idea. Miren, Néstor, hace unos días... 53 minutos. La última, Luis Ernesto. Hace unos días entrevistamos aquí al alcalde Galán, que nos explicaba las medidas para ahorrar agua, para enfrentar la crisis que está viviendo la ciudad y todo el sistema hídrico que está absolutamente estresado. Y nos pusimos a ver cómo lo ayudábamos, no cómo lo señalábamos de culpable y por qué no avisaron antes, sino cómo buscábamos entre todos poner un granito de arena para superar la crisis. Es tan no culpable el ministro de que no llueva como no es Galán, es que realmente buscar el culpable cortoplacista no nos permite ver la realidad evidente, el elefante dentro de la habitación, que es que mientras ayer llovía en Dubái y se inundaba el aeropuerto como nunca antes había ocurrido, ayer ha sido un sol del demonio en Bogotá. Y claro, ¿por qué? Porque nos lo decía el ministro, el fenómeno del Niño ha estado mucho más severo que antes. Acaba de llegar una ola de calor que impidió que lloviera cuando se esperaba que lloviera. Entonces, la realidad es que un sistema como el colombiano, decía Héctor de manera reiterada, es muy sólido, pues deja de ser sólido porque depende demasiado del agua. Si el 70% de la producción de energía de Colombia depende de las hidroeléctricas y vamos a tener cada vez sequía
sequías más fuertes, temporadas de lluvias más fuertes, pues de pronto tenemos que empezar a buscar alternativas y dejar de buscar culpables cortoplacistas y poner todos un granito de arena en la solución. Por eso nuestra matriz energética es admirada por 70% de generación hidráulica que la hace una matriz limpia. Entonces tampoco volteemos ahora los argumentos. Me parece bien volverse comprensivo ahora en el gobierno Petro, eso está bien. Un dato adicional. 7 de la mañana, 55 minutos, los acompañamos desde Frente Radio. al tema de la CREG, Néstor, es que el ministro de Minas y Energía, por la misma concepción de la norma, tiene poder de veto sobre las decisiones de los comisionados. Entonces, no se entiende por qué esa sobreideologización del gobierno cuando el ministro tendría toda la capacidad de vetar decisiones que tomen los comisionados. Y preside la CREG y los comisionados son de dedicación exclusiva, además. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Crece el nerviosismo por un posible apagón eléctrico con los embalses hoy al 29%, con reunión de urgencia entre el gobierno y el sector eléctrico convocada por Laura Sarabia, mano derecha de Gustavo Petro, con el ministro de Minas Andrés Camacho jugando a la defensiva y diciendo que no está contemplando un racionamiento, con el gobierno finalmente iniciando campañas de ahorro al respecto y con las ventas de energía suspendidas al Ecuador, lo que hoy tiene a ese país en racionamiento y tras haberle exportado a nosotros 183 gigavatios hora desde Semana Santa y hasta el 15 de abril, según datos del operador del sistema interconectado XM, ayudando así a que no nos gastemos tan rápido el agua de los embalses que se usan para la generación de energía hidroeléctrica, que tienen que seguir generando luz de todas maneras para la otra mitad de la demanda de energía del país, y dado que ya el 54% de la demanda total está siendo aportada por los generadores térmicos que funcionan. 7 de la mañana, 57 minutos. Una condición para vivir en felicidad es aprender a ser compasivos, es decir, vivir desde la bondad, la comprensión y el amor. Ahora bien, para poder ser compasivo, las personas tienen que ser autocompasivas. Esto significa que nadie que se trate mal a sí mismo podrá tratar bien a los demás. ¿Pero qué significa eso de ser autocompasivo? Te propongo al menos 3 actitudes a tener presentes. La primera, eres autocompasivo cuando evitas esa autocrítica excesiva y constante. Es bueno analizar, es bueno descubrir los errores cometidos con sus respectivas razones para poder corregirlos y seguir adelante. Pero es muy dañino destruirse con juicios absolutos y descalificaciones lapidarias. Usar un lenguaje que destruya la autoestima no resuelve ningún problema, pero sí asegura seguir cometiendo más embarradas. La segunda, mejora tu diálogo interior. Es decir, cuida la calidad de tus pensamientos. No pueden ser constantemente negativos, apocalípticos, pesimistas. No puedes alimentarte con los peores escenarios mentales, ya que eso te lleva a fallar y equivocarte continuamente en las respuestas que das a los estímulos que recibes. La tercera, y tal vez la más importante, perdónate por los errores cometidos. Nadie es perfecto. Seguro te has equivocado y has fallado por distracciones, desconocimiento, falta de disciplina o cualquier otra causa. Eso no significa que seas inútil o que seas bruto. Significa que eres humano y que tienes que aprender de esos errores para no volver a cometerlos. Pero también tienes que sanar las heridas que esas dificultades te han causado. Ahora, a estas 3, yo le agrego siempre el celebrar nuestros logros. A veces nosotros vivimos simplemente señalando las cosas que no están bien, pero se nos olvida celebrar, bailar, cantar, reír por aquello que hacemos y que logramos. Cuando tenemos un éxito, cuando logramos un primer lugar, pues tenemos que celebrarlo. Bueno,
también digo que cuando leo y escucho a tantas personas estilar hiel contra los demás, destruir con sus apreciaciones a los otros y hacer juicios categóricos de la conciencia de los demás, termino creyendo que son personas que tienen una muy mala relación consigo mismas y que proyectan toda esa tragedia que sienten por dentro en sus opiniones. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 8 de la mañana y es momento de hablar de deportes. Hablar de la Champions, que nos está dejando historias de película. La victoria del PSG 4-1 frente al Barcelona, una serie que ganan los franceses 6-4 en el global. Clasificación de Mbappé, Dembélé y compañía a las semifinales y el triste adiós del Barça. La otra cara, también dura para el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, perdió 5-4 la serie frente al Borussia Dortmund, que en Alemania ganó el juego de vuelta 4-2. Borussia avanza, el poder goleador germano que se instala ya entre los 4 mejores de la Champions. Champions que hoy nos presenta el duelo estrella entre Manchester City y Real Madrid. Está 3-3 la serie en el global, es el juego de vuelta. Ambos equipos están invictos en la Champions. Viene el City de ganar 5-1 por Liga Premier frente al Luton Town, mientras que el Real Madrid también encarrila una victoria 1-0 frente al Mallorca en la Liga de España. Pero esa es otra